Hola, feliz sábado, ¿cómo están todos? Volvemos otra vez a los videitos que estamos haciendo acerca de desde el principio del principio hasta el final del final según la Biblia. Y eso nos lleva al puro principio de lo que cuenta la Biblia, que no está en Génesis. Inicia un poco antes, porque la Biblia trata acerca de un gran conflicto que ocurrió del cielo, en donde Satanás inició todo el problema, a la tierra hasta su final con la destrucción del pecado. Entonces, vamos a hablar acerca de todo ese conflicto. ¿Qué fue lo que motivó a Satanás? ¿Qué fue lo que hizo que Satanás cayera en el pecado que cayó? ¿O de qué forma fue que se manifestó su pecado? Y entre todo lo que estudiamos vimos que Satanás, su mayor error, su mayor problema, era el orgullo. Él era el mejor ángel, él era el más top de todos los tops, él estaba por encima de todo, todos los demás ángeles le decían, uy, qué chiva es usted, uy, qué increíble es usted. Y pues al hombre poco a poco se le manifestó ese orgullo diciendo, no, pues de verdad, yo estoy bien, bien, o sea, todos los demás, la verdad es que no me llegan. Y por culpa de eso, llegó a pensar que él incluso podría hacer las cosas mejor que Dios. Y esa es la historia que siempre nos han contado acerca de Satanás. Esa es la historia que siempre nos dicen acerca de Satanás. Pero es porque las personas normalmente no le hacen mucha mente, no son creativos y no se ponen en el lugar. Yo tiendo a hacer mucho eso. Yo cuando leo la Biblia me pongo en el lugar de las personas y dejo que mi imaginación fluya, que mi imaginación diga más o menos cómo se pudieron haber desenvuelto. No contrario al texto, ¿verdad? O sea, sin salirme del texto, no es que me voy a inventar cosas, pero intento ponerme en los zapatos de. Entonces, si ustedes se ponen en los zapatos de, por ejemplo, todos los ángeles que habían en el cielo, esos no sabían qué era la mentira, no sabían qué era la muerte, no sabían qué era el pecado, no sabían qué proporciones tenían. O sea, los ángeles buenos que distinguieron el pecado de Satanás, o sea, que Satanás como que no estaba haciendo las cosas normales, como que estaba raro el asunto, y prefirieron no irse del lado de él, sino que siguieron del lado de Dios. Si ustedes lo analizan, o sea, no entendían la proporción y el problema que se estaba llevando a cabo. El único que entendía en el cielo, eso era Dios. Ni siquiera Satanás entendía la proporción del problema que se estaba acarreando. Muerte, caos, violencia, destrucción, aniquilación, todas esas cosas para ellos, esas palabras ni siquiera existían. O sea, ellos no ocupaban esas palabras porque nunca se habían presentado. Quiero que ustedes se imaginen por un instante un color que nunca hubiesen visto en su vida. Un color que no exista, un color que no sea blanco, negro, azul, rojo, amarillo, nada, 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 ningún color. Quiero que se lo inventen. No pueden, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque nunca lo han visto. No tienen ni la más remota idea de cómo será. No pueden inventárselo. Bueno, pues así en esas circunstancias estaban los ángeles con respecto al pecado. No tenían ni la más remota idea de lo que estaba haciendo Satanás, solo sabían que no estaba bien. Y por otro lado, ¿qué llevó a hacer a Satanás las cosas que hizo? Piénsenlo por un instante. Este tipo era perfecto en un lugar que era perfecto, donde nadie cometía pecados. ¿Cómo fue que se manifestó ese orgullo en Satanás? Bueno, eso se llama el misterio de iniquidad, porque nadie sabe realmente cómo fue. O sea, como en un lugar perfecto donde nunca se había manifestado eso, al hombre se le ocurrió hacer algo malo. Ciertamente lo malo era lo contrario a lo que Dios había creado, entonces existía. Pero pues nadie lo había usado, nadie lo aplicaba en su vida porque sencillamente no lo hacían, no existía hasta ese momento. Y la parte importante de todo esto es que, como les había contado, la guerra que tuvo Satanás fue contra Miguel. Miguel es un nombre que se le daba a Jesús antes de que fuera Jesús. Recuerden que se le puso el nombre Jesús cuando nació aquí en la tierra, pero antes de eso también tenía un nombre y se le conocía como el arcángel, o sea, el que está por encima de todos los ángeles. Miguel, Miguel significa aquel que es como Dios es. El único que es como Dios es Jesús. Pero aquí es donde nace el problema. La Biblia nos dice que Satanás quiso ponerse en el trono de Dios, quiso ponerse en el lugar de Dios, quiso ser como Dios. Bueno, se sabe en la Biblia que Dios, que está en el trono, en el aquilón, en el norte, el más grande de todos, el Señor Todopoderoso, es tan, pero tan imponente su gloria, es tan fuerte su gloria, que los ángeles especiales, y eso lo vemos en las visiones de Isaías, de Ezequiel, en Juan, hay unos ángeles especiales que tienen tres alas.
y 2 de sus alas cubren sus cuerpos arriba y abajo y las otras 2 las usan para poder volar. Esos ángeles especiales, que se llaman serafines o seres vivientes, así los llama Juan, que tienen cara de que tienen cara de león, cara de hombre, cara de águila, simplemente es algo simbólico, no es que tienen realmente estas caras, es porque simbolizan carácter o formas de ser. Son valientes, son sabios, son fuertes, son rápidos, son listos, son etcétera. Esos seres ocupan cubrirse con esas alas especiales para estar enfrente de ese Dios todopoderoso en el trono. Ahora, Satanás podrá ser muy orgulloso y podrá creérsela mucho, pero no es tonto, de hecho es bastante inteligente. Él sabe que Dios todopoderoso, el Padre, está a otro nivel, no está al nivel de él, sencillamente no le llega. O sea, Dios está completamente en otro punto. Si él no se hubiese cubierto con sus alas especiales, habría sido fulminado. Solo por eso podía soportar esa gloria. Entonces, en la visión de Satanás en ese momento, él no podía decir que Dios no era Dios. O sea, que él podía ser como Dios era. No, eso nadie se lo iba a comprar, nadie le iba a aceptar esa idea porque ahí estaba la gloria imponente que no podía ni volver a ver. Entonces, ¿a qué se refiere con que quiso tomar el lugar de Dios? Bueno, si ustedes usan un poco su creatividad, cuando cualquier ser reina, para poder hacer un reino, ocupa poner reglas. Ocupa decir esto sí, esto no, hagan esto de esta manera, hagan esto otro de esta manera. Es lo normal, son reglas. Bueno, pues en este sentido, Satanás pudo haber dicho, mira, es que las reglas que está poniendo Dios a mí no me parecen. Yo creo que yo lo podría hacer mejor. A mí me parece que eso no pinta muy bien, que eso no está muy bonito, que tal vez sería mejor de esta u otra manera. Pero aquí es donde viene la parte importante. Dios, el Padre, hace todas las cosas perfectas. El Señor, el Padre, se había mantenido con esa gloria imponente para que nadie dijera, es que Dios no es Dios, para que no apareciera ningún ateo en el cielo, para que nadie se le ocurriera decir, es que mira, tal vez Él es un ángel. Pero a causa de eso, también perdía cercanía con su creación. Piensen que los ángeles son hijos de Dios porque Dios los creó y los ama. Él quiere convivir con ellos. Entonces, ¿cómo puede mantener su gloria todopoderosa al punto en el que ellos ni lo pueden volver a ver y al mismo tiempo es tener una cercanía estrecha y con una convivencia sana con estos seres? La respuesta es no se pueden las dos, o una o la otra, pero como Dios lo puede todo, lo que hizo Dios fue manifestarse también en otra persona. O sea, hay esas 2 personas en la creación, de hecho son 3, pero vamos a hablar de estas 2. Hay 2 personas en la creación, en la divinidad, perdón, y esas 2 personas en la divinidad, una expresa el todopoder de Dios y la otra mengua, esconde ese todopoder de Dios, esa gloria fulminante de Dios en sí mismo para poder estar más cerca de su creación. Por eso es que al arcángel Miguel también en muchas otras partes de la Biblia se le conoce como el ángel de Jehová. Cuando en la Biblia ustedes leen que dice el ángel de Jehová, está hablando de Jesús. Cuando dice un ángel de Jehová, o sea, uno de los tantos que hay, significa que era eso, uno de los tantos ángeles que hay, que era Gabriel, que era cualquier otro que hubiera. Pero cuando dice el ángel de Jehová, él es singular, es particular, o sea, que no hay otro, ese es único. Bueno, es porque la forma que había tomado Jesús era muy parecida a la de un ángel, pero él era Dios, pero había tomado esa forma especial porque quería estar cerca de su creación. A causa de esto es que se genera esa confusión en Satanás, que no es confusión, él sabía eso, pero se autoengaña y empieza a engañar a los otros ángeles para que crean que Jesús no es Dios y que él podría hacer la toma de decisiones porque Jesús era el que gobernaba de forma directa, recibiendo órdenes del Padre, pero que
Satanás lo podía hacer mejor. Y como se veían parecido, como cuando Jesús estaba aquí en la tierra en forma humana, eso no es nuevo, o sea, no me estoy inventando nada, porque lo hizo aquí en la tierra. Jesús se veía como un ser humano aquí en la tierra, igualito, igualito. Nadie hubiera dicho, ah, mira, ahí está Dios. No, era porque tenía un poder especial, porque se manifestaba, porque era sabio, porque era, etcétera. Pero físicamente usted lo veía y usted decía, sí, es un ser humano. Bueno, pues lo mismo le pasaba y Satanás se metió por ahí. Y quiero que ustedes lean conmigo, y vamos a ir al libro de Proverbios, el libro de Judas, perdón. En el libro de Judas habla acerca de la iniquidad de algunos hombres. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, o sea, que la libertad que les dio Dios la convierten en algo erróneo y pecaminoso, y niegan a Dios el único soberano, o sea, niegan a Dios. Dicen que Dios no es Dios, es pocas palabras. ¿Pero por medio de qué? Y dice, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que niegan a Jesús y por culpa de eso también están negando a Dios. ¿Y por qué traigo esta parte a colación? Porque más adelante, hablando de este tipo de pecado, él utiliza un ejemplo muy curioso y usa a los ángeles caídos como ejemplo de este mismo tipo de pecado. Y dice en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, que ellos se negaron a seguir cumpliendo el papel que les correspondía, las cosas que les correspondía, incluso a vivir en el lugar en el que les correspondía. Se fueron de huelga, en pocas palabras, eso fue lo que hicieron. De eso se trata la batalla que ocurrió en el cielo. Ellos hicieron, bueno, Satanás y sus ángeles, los que él logró convencer de este tipo de pecado, de esta idea, de esta ideología, lo que hicieron fue una gran huelga. Y la huelga fue, todos estamos de este lado, así que usted va a tener que oírnos. Pero Dios no es hombre para que las huelgas le vayan a mover el piso. Entonces, a causa de esto dice que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisión eterna para el juicio del gran día. Hablando de estos ángeles, cuando fueron, como dice, que peleó contra la serpiente antigua, el diablo y Lucifer, entonces yo vi descender a Satanás como un relámpago hacia la tierra, hacia el suelo. Bueno, esa es la caída de Satanás, de eso está hablando, de la caída de Satanás. Y esta caída se debió a causa de ese pecado que él hizo, pero ese pecado fue directa y proporcionalmente dirigido hacia Jesús. O sea, él no podía atacar a Dios el Padre porque era muy evidente que era Dios, pero él atacó a Jesús y alteró las palabras de Dios, alteró las palabras, las expresiones para que pareciera que Jesús en realidad era un ángel como ellos, que Dios le había dado mucha autoridad y mucho poder y que estaban haciendo las cosas mal. Ese fue el pecado de Satanás, convencer a los ángeles de que Jesús no era Dios y de que Jesús en realidad estaba haciendo las cosas mal y que por ende, si está diciendo que Jesús, al que puso Dios para ordenar las cosas, está haciendo las cosas mal, significa que Dios también se equivocó, o sea, que Dios también cometió ese error. Lo está diciendo de una forma escondida, debajo de la mesa, y se estaba apadrinando en el hecho de que Jesús se veía como un ángel más. Incluso podemos usar algunos textos como por ejemplo, en el libro de Proverbios viene algo muy parecido, que la gente en la actualidad también lo usa. La gente en la actualidad que sigue la misma doctrina satánica también usa esto. Y dice en Proverbios 8:23, cuando habla acerca de la sabiduría, utiliza la sabiduría como un símbolo de Jesús. Y dice lo siguiente, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Cuáles? Todas las obras de los ángeles, antes del cielo, antes de todo. Eternamente tuvo el principado desde el principio. Ok, quiero que ustedes pongan atención, dice eternamente. Eternamente, la palabra eternamente significa algo que siempre ha existido y siempre existirá. ¿De acuerdo? No significa algo que va a durar para siempre. Algo que va a durar para siempre se llama inmortal o imperecedero, porque nunca va a perecer, nunca va a morir. Es duradero para siempre. Pero eternamente, algo eterno en la Biblia, simboliza algo que siempre ha existido desde el principio hasta el final. Por eso es que solo Dios es eterno, porque Dios es el único que siempre estuvo ahí, ¿de acuerdo?
Y dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había un hecho, no, perdón, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Y se utiliza en forma de símbolo para hablar de Jesús. Y ahora pongan atención la forma en la que Dios lo dice. Dios dice, había sido yo engendrada. Engendrado es algo que nace. Entonces, por tanto, tiene un principio, ¿verdad? Engendrado significa algo que nació. Yo fui engendrado por mis padres. Entonces, yo en algún momento tuve un principio. Pero me dice que fue eterno. Eternamente fue su delicia y tuvo el principado. Entonces, ¿cómo algo va a durar para siempre, pero va a ser engendrado? Bueno, porque eso es una forma de hablar, es una forma de expresarse de Dios para que nosotros entendamos, porque a nosotros no nos da el cerebro para entender las cosas que están en la mente de Dios. Einstein decía que su mayor sueño era poder ver la mente de Dios, pero estaba completamente perdido. Nadie puede verle la mente a Dios, porque el cerebro, la mente, el pensamiento de Dios es tan amplio que sencillamente uno no lo puede ver. Es como cuando vuelves a ver el espacio en una noche estrellada y crees que estás viendo realmente todo el espacio, pero no, es muchísimo más y no abarca nuestra vista. Aunque lo estemos viendo enfrente, no entendemos todo el montón de galaxias, cúmulos, estrellas, sistemas que hay ahí. Bueno, es lo mismo, no se puede. Bueno, pues eso es lo que pasa aquí. Dios utiliza una expresión para que nosotros entendamos en nuestro nivel. Pero no es que la sabiduría, o en este caso el símbolo de Jesús, alguna vez fue engendrada. Lo que significa es que Él siempre existió ahí, y lo que está notando es que antes de que las cosas existieran, Él ya existía. Eso es lo que Él quiere decir. Pero es que no lo puede expresar así, porque vean todo lo que yo he tardado diciéndolo. Se tardaría páginas y páginas y páginas explicándolo. Entonces lo pone en un idioma en el que nosotros podamos entenderlo, como cuando él dice, y Dios se acordó de Noé, y Dios se acordó de Abraham, y no, Dios no se acuerda, Dios sabe, Dios lo tiene ya presente, Él lo entiende, Él lo sabe. Es una forma de hablar para que nosotros entendamos. Bueno, en este sentido también. Pero Satanás vendió la idea de lo que muchas personas venden cuando leen, por ejemplo, este texto, que de verdad Jesús es engendrado. O sea, que estaba el Dios Padre, ese sí es eterno, ese siempre ha existido, pero un día se le ocurrió crear a Jesús. Y creó a Jesús y lo hizo, y fue su primera creación hace muchísimo tiempo. Tanto, pero tanto tiempo que parece casi una eternidad. Y se lo venden hacia la gente y la gente se lo compra, pero no entienden que lo que están haciendo es negando la divinidad de Jesús, diciendo que Jesús no es Dios, que es lo mismo que dice Judas acerca de los hombres que estaban haciendo ahí, que estaban negando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, le están negando el papel que Él tiene, la divinidad que Él tiene, porque Dios dice en su primer mandamiento que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted adora a Jesús como Dios, por tanto es Dios. No puede ser un Dios menor, no puede ser un Dios engendrado, no, él es Dios. Pero Satanás vendió esa idea en el cielo y se la compraron los ángeles. Y a causa de eso fueron desterrados del paraíso, del cielo, a un lugar llamado el abismo. El abismo es descrito en la Biblia como el lugar donde están las profundidades de las aguas. Y si ustedes leen en Génesis, que va a ser lo que vamos a tratar más adelante, dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no había tierra, era un simple espacio vacío, era la nada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, existía algo llamado abismo, pero para que exista el abismo tiene que haber agua. Así es como funciona. Yo se los voy a leer para que ustedes lo vean. Siempre que se habla del abismo es un lugar cubierto de aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios creó un montón de aguas y las tenía ahí reservadas. ¿Quién sabe desde hace cuánto tenía ese espacio en particular ahí? Eso que los ángeles conocían como el abismo, que era un lugar donde todo estaba oscuro, donde no había nada excepto un poco de agua y un gran hoyo, un gran agujero. Y es porque Dios había creado ese sitio porque sabía que en algún momento se iba a dar el pecado y iba a tener que dejar a los demonios, a los ángeles caídos, fuera del cielo,
y por tanto eso significa fuera de su creación. Piensen que el término cielo nosotros lo usamos para lo que está arriba, pero en realidad representa toda la creación pura de Dios. Y en ese entonces que no había tierra, cuando Satanás pecó, todo era cielo. Entonces había que sacarlo de la existencia misma. Había que dejarlo en un lugar completamente vacío. Y ese era el abismo, por causa del pecado de haber puesto en contra de Dios a todos los ángeles que habían allí, bueno, a la gran parte, a una tercera parte de los ángeles que habían allí, con esa idea, esa ideología de que Jesús en realidad no era Dios, de que estaba haciendo las cosas mal, de que él la podía hacer mejor. Pero quiero que ustedes pongan atención acerca de algo muy curioso. Cuando Satanás peca, la Biblia me dice que todo aquel que pecare ese mismo morirá. Entonces, ¿por qué no murió? Porque Dios no lo mató, porque no lo destruyó. Y cualquier ser humano que sea un poco racional, lo primero que se le va a venir a la cabeza es eso. Todos los problemas en los que estamos, el pecado de Adán, todo el montón de cosas, hasta la muerte de Jesús, no hubiera sido más fácil resolverlo simplemente, ¡wash! Le mandas un rayo y fulminas a Satanás y fulminas a todos esos montón de ángeles. Ya, problema resuelto, ¿cierto o no? Habría sido algo muy simple. Bueno, sí, eso habría sido algo muy simple. Para nosotros, los humanos, que entendemos todo lo que representa el pecado y la maldad, que sabemos lo que es ver a un humano golpear a una foca hasta matarla simplemente por pura violencia y por gusto, lo que conocemos en una balacera que una persona muera por simple peleas de pandilleros y por drogas. Pero para los ángeles y para todos los demás seres en el cielo que no sabían lo que es la muerte, la mentira, la envidia, nada de eso, nada de eso. Lo único que sabían es que Satanás se había comportado muy raro, estaba en contra de Jesús y decía que él iba a tener un nuevo reino en el que las cosas iban a salir mejor y que lo siguieran. Que no había que seguir a Jesús porque él solamente era un ángel más y que si él había podido llegar ahí siendo un ángel más a reinar sobre todo, entonces ¿por qué él no? Eso hasta ahí ya sabían, nada más. Y ahora imagínense a Dios agarrando un rayo, tirándoselo a Satanás, así bien dios griego, y matándolo. Y todos los ángeles y toda la creación se va a quedar con cara de poker face de ¿y por qué así tan violento? O sea, literal lo mató, va a ser la primera muerte. No sabían qué es la muerte y la van a conocer por la destrucción de Satanás. Va a ser algo muy chocante y no van a entender por qué es que Dios está haciendo eso, cuál es el propósito, porque no pueden ver más allá. A veces le ponemos más crédito a los seres celestiales de lo que debiéramos. Ellos también son creación, ellos tampoco saben muchas cosas, saben más que nosotros, pero no saben un montón de otras cosas que Dios sí. Entonces Dios no podía resolver eso así, a la mala, de golpe. Él tenía que primero demostrar, sacar a la luz el pecado de Satanás, dejar ver a la creación qué tan malo era y comprobarles que su reino era justo y correcto. Y ahora ustedes me dirán de inmediato, wow, suave, eso significa que Dios hizo todo al propio para que Satanás nos manipulara, pecáramos, hubiera muerte y destrucción y los ángeles dijeran, ay, mira, así qué malo que es. No, el plan original de Dios no era ese. El plan original de Dios era algo muy diferente. Pero tuvo la necesidad de cumplir el plan como lo estamos llevando a cabo ahora por culpa nuestra. Y vamos a hablar en el siguiente capítulo, en el siguiente video, acerca de cuál era el propósito real de la raza humana. ¿Alguna vez ustedes han oído esas preguntas existencialistas que dicen, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Todo ese montón de tonteras que se preguntan los seres humanos y que no tienen respuesta los científicos ni los filósofos. Bueno, yo se los voy a explicar en el siguiente video y es súper sencillo, es súper fácil. Y tiene que ver con precisamente eso. Sacar en cara la maldad de Satanás, no con la muerte de los seres humanos, sino por medio de otro mecanismo que Dios había dado y que nosotros dañamos, lo perjudicamos. Pero ese era el propósito de la raza humana, demostrar la justicia divina, demostrar que Dios estaba bien y que Jesús era Dios. Entonces los dejo hasta aquí. Diosito me los bendiga. Espero no haber hecho el video muy largo y espero que disfruten mucho este sábado y que a algunos les sirva esto y que se ponga a imaginar. No es tanto agarrar y leer un montón de textos bíblicos que digan un montón de cosas que a la mitad no entendamos. A veces hay que meterse en el versículo, imaginar cómo fue realmente, estar en esa situación con nuestra mente y decir, uy, mira, qué montón de cosas se le pueden sacar a un pequeño texto como este de Judas, por ejemplo. Entonces, Diosito me los bendiga y tengan un muy bonito sábado.